con la conectividad. No sé si alguien me podría confirmar si se escucha bien. Sí, maestro. Sí, profe. Profe. Ok. Bueno, si se corta la videoconferencia, pues nos vamos a conectar otra vez a la misma. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, quedamos que la agenda de esta semana va a ser los circuitos RLC en sus dos formas, los que están en serie y los que están en paralelo. Es el tema que sigue si se fijan en el plan de estudios. Estamos hablando del contenido 1.3 y 1.4. El circuito RLC en el dominio del tiempo, sus dos diferentes formas, la serie y la paralelo, y después cómo se analiza la respuesta natural, es decir, cómo evoluciona un transitorio hacia la descarga, y también ver la respuesta forzada, es decir, cómo evoluciona la respuesta, el transitorio cuando se le aplica un cambio abrupto de voltaje, cosa que se le llama respuesta al escalón. Si la altura del voltaje es de 1 volt, pues es escalón unitario. Dice ahí el plan de estudios que son 3.5 horas, o sea, en una semana se debería de ver esto. Pero pues igual decía eso de los temas anteriores y ya tenemos 2 semanas con los contenidos temáticos, pero bueno, ahí vamos. También la agenda de la semana es cubrir la siguiente actividad práctica. Si nos vamos a la parte final del plan de estudios, ahí vienen las prácticas que tenemos que hacer. Sería a ver si tenemos oportunidad de hacer la práctica 2 para el jueves, que sería analizar un circuito LC en sus dos versiones, en serie o en paralelo. Aquí está lo que debe ser con un circuito de segundo orden. Pues es lo mismo que hicimos o que hicieron el jueves pasado con el circuito de primer orden. Se le va a aplicar una señal cuadrada, como dice aquí. Se le aplica una señal cuadrada y vamos a tener dos intervalos de análisis. Cuando se está cargando, pues es la respuesta forzada. Y cuando se quita la señal cuadrada o se cambia su polaridad, se analiza la respuesta natural o la descarga del dispositivo. Y no lo hicieron para el capacitor, ¿verdad? Entonces, sería la agenda de la semana. Entonces, después de esta pequeña introducción, pues vámonos directo a la teoría de los circuitos RLC. Lo que están viendo es un resumen de lo que es el libro. El libro no nos hemos movido de la misma bibliografía. Los eléctricos de Matthew Sadiku. Él le dedica un capítulo completo a hablar de los circuitos RLC, al igual que le dedicó un capítulo completo al análisis de los circuitos RC y RL o los circuitos de primer orden, ¿verdad? Estos, dependiendo de qué ingeniería te encuentres, pues tienen muchas implicaciones y aplicaciones. Aquí en mecatrónica los usamos mucho para modelado. El entender cómo se comportan transitorios en un circuito que tiene dos componentes que son capaces de almacenar energía. Y puede ser el mismo tipo de componente, o sea, puede ser dos capacitores, dos bobinas o capacitor y bobina. Nos da para aprender a extender esas conclusiones en otro tipo de sistemas físicos, hablando de modelado, ¿no? Hablando de aplicaciones directas, pues en ingeniería eléctrica se utiliza mucho este circuito para dejarlo oscilando y generar señales de interés de tipo ondulante o oscilatorias, ¿no? Para todo lo que viene siendo sistemas de comunicación. Nosotros vamos a estudiar diferentes comportamientos porque pues igual ya me adelanté a mencionar que estos son de tipo oscilatorio. Dependería de sus componentes. Es lo que vamos a ver en estas explicaciones.
que dependiendo de la resistencia, el capacitor y la inductancia, voy a tener un cierto tipo de comportamiento en el transitorio. Porque si uno analiza este circuito en el régimen permanente, es decir, ya ha pasado mucho tiempo después del transitorio, pues realmente los capacitores se convierten en circuitos abiertos, las inductancias se convierten en un alambre y pues se hace un análisis común y corriente de CD con ellos. Entonces, ese sería todo el amplio margen de intervalos de análisis de todos los circuitos de carga y qué pasa cuando está en el régimen permanente. Vamos a hablar de todas esas cosas. Otra cuestión importante es que la metodología de un analista desde el punto de vista de los circuitos eléctricos no es estar resolviendo circuito por circuito y estar obteniendo ecuación diferencial por ecuación diferencial. No. La idea es resolver un solo caso. Solo capacitor. No. Ahí el método es llevar al circuito a esa forma estándar a través de un equivalente de Thevenin. Ahí es donde tienen muchos problemas los estudiantes. Una de las explicaciones es pues porque tienen alguna área de oportunidad por mejorar en sus habilidades de circuitos de CD, ¿verdad? Aquí también uno de los problemas en análisis de circuitos de segundo orden es que se necesitan las condiciones iniciales para sustituir en la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Y como se obtienen a través de estrategias y criterios de análisis de CD, pues otra vez cae en lo que dije. Si tú tienes algún área de oportunidad ahí por solventar en circuitos de CD, pues vas a tener detalles, ¿no? Bueno, dicho lo anterior como prólogo, presentemos las dos variantes de un circuito de segundo orden ya por definición. Es porque al tener dos elementos que almacenan energía, este tipo de circuitos, a la hora de hacer una ecuación diferencial basado en el sistema, nos queda una ecuación diferencial de segundo orden. Y básicamente hay dos casos básicos o más sencillos, que sería el circuito RLC en serie y el circuito RLC en paralelo hacia una fuente de energía. La fuente puede ser de voltaje o puede ser de corriente. Eso sí es ideal e independiente, pero sigue siendo dos variantes también la fuente, ¿verdad? En fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Si bien hemos trabajado muchos ejercicios con fuentes de voltaje, pues igual hay fuentes de corriente, o sea, no debería de haber problema en abordar estos análisis de CD. Bueno, vamos a trabajar con el circuito RLC en serie. Aquí la cuestión es cómo planteo una ecuación diferencial y en qué instante, en qué intervalo lo voy a hacer, porque no es la misma ecuación diferencial en la respuesta forzada con una fuente, en la respuesta natural, o sea, se supone un valor inicial y se deja evolucionar el sistema hacia la descarga. Sería otro intervalo de análisis, ¿no? Se recordarán que en los circuitos de primer orden analizamos primero la respuesta forzada y después vimos las ecuaciones para una respuesta natural. Aquí le vamos a hacer al revés. Aquí vamos a ver primero la respuesta natural y después nos vamos a ir a la respuesta forzada. Porque en el caso de este tipo de ecuación diferenciales es más sencillo añadir después lo de la respuesta forzada, ¿no? Entonces, la estrategia que utilizamos en un circuito de primer orden es aplicar leyes de Kirchhoff, donde fuera más fácil trabajar la ecuación. Recuerdo que para un capacitor era más fácil plantear la ecuación y tratar de resolverla en términos del voltaje del capacitor como función del tiempo. Si se fijan, ahí en el sistema RLC en serie, parece ser que lo más adecuado sería plantear una ecuación diferencial en términos de la corriente de ese circuito, porque es la misma en los tres componentes, ¿no? Entonces,
sacaríamos una ley Kirchhoff de los voltajes en ese circuito sin fuente de energía. Vamos a ver la parte de descarga. Vamos a suponer alguna condición inicial en el capacitor y en la bobina y vamos a dejarlo que se descargue y queremos estudiar cómo se comporta la corriente. Entonces, voy a ocupar, si voy a hacer suma de voltajes de componentes en serie, voy a ocupar una ecuación que caracterice el voltaje de una inductancia. Voy a necesitar una ecuación que caracterice el voltaje de un capacitor o tal vez corriente, pero pues esas ecuaciones ya las tenemos, fueron las primeras que vimos hace como 3 semanas, ¿no? Entonces, la ecuación 8.2 es el voltaje de un capacitor en general, viéndolo como componente. El voltaje de un capacitor en términos de su corriente, pues es sacar la integral de la corriente. Ahora, si lo analizo en el estado régimen permanente, pues el voltaje del capacitor llega a un valor constante. Entonces, eso sería, si lo dejo evolucione el capacitor y se cargue, pero también es válido decir, si este sistema no conozco cómo llegó a esa parte, pero ya lo tiene, pues igual es un valor inicial de voltaje. Es decir, ya se cargó este capacitor, o este sistema se cargó, no supimos, no estudiamos esa parte, pero ya tiene un valor inicial de voltaje, y la inductancia también tiene un valor inicial de corriente, y a partir de ahí se deja evolucionar el sistema hacia la descarga. Entonces, si hacemos la suma de voltajes en trayectoria cerrada, sería el voltaje de la resistencia más el voltaje del bobina más el voltaje del capacitor, ¿verdad? El voltaje de una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente y el voltaje de Profe, se le está cortando el audio. Su micrófono está fallando mucho, profe. Que está ahí en la figura, ¿verdad? En términos de su corriente, ¿no? Algo de cuál ¿está escuchando bien? Sí. Ok, estamos hablando de cómo sacar la ecuación diferencial del circuito en serie RLC, ¿verdad? Entonces, la estrategia sería como los sistemas de primer orden. Resolverlo para la corriente, ¿no? Porque es la misma en los 3 componentes, ¿no? Entonces, si sumo los voltajes de estos 3, veo que me queda, ¿no? Entonces, el voltaje, la resistencia, más el voltaje, la inductancia, más el voltaje en el capacitor, tiene que ser igual a 0, suponiendo que no tengo fuente. Es decir, voy a analizar o obtener la ecuación diferencial para el caso de la respuesta natural o una evolución desde unas condiciones iniciales hacia la descarga completa de los 2 elementos que almacenan energía. Entonces, la fuente no la voy a meter por el momento y es la suma de estos 3 voltajes. Entonces, la suma de esos voltajes es esta ecuación. Este es el voltaje en la resistencia, ley de Ohm. Este es el voltaje en una inductancia. Si revisan sus notas, el voltaje en una inductancia, viéndola como un componente, siempre va a ser la inductancia por la derivada de su corriente. Y el voltaje de un capacitor, también viéndolo como un componente, siempre va a ser la integral de la corriente. Entonces, agarro esos 3 expresiones que ya teníamos, las aplico en la ley de Kirchhoff de voltajes, y pues la suma de esos 3 tiene que ser igual a 0. Aquí la duda es, ¿esto es una ecuación diferencial? No, es una ecuación íntegro-diferencial. Entonces, la técnica aquí que se utiliza para volver la ecuación diferencial es aplicar, bueno, yo aplicaría derivada para quitar esta integral, ¿verdad?
Si derivamos aquí, vamos a quitar la integral. Pero si derivo un término de esta ecuación, pues tengo que derivar todos los términos, ¿verdad? Entonces tengo que derivar los 3 términos para quitar la integral. Entonces, si se fijan, la derivada de R por I, pues me queda R derivada de I, ¿verdad? La derivada de L de I, derivada de I en DT, y el último término, pues se me quita la integral. Ahora bien, para que este término quede sin la R, divido los 3 términos entre la R. Y si L tampoco la quiero tener aquí, pues divido los 3 términos entre L. Entonces, haciendo esos manejos algebraicos, dejo el término de segunda derivada solito y dividí entre L y entre C los 3 términos y me queda que esta sí es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria, como le dicen, ecuaciones diferenciales, ¿no? A partir de aquí, les decía yo, lo que nos interesa es la corriente en el transitorio de descarga, que vendría siendo la solución a la ecuación diferencial, ¿sale? El asunto te vas a un libro de ecuaciones diferenciales y ves la solución de ecuación diferencial de este tipo de ecuaciones, o la vas a resolver a mano. Aquí la relevancia no es ver si sabes o no sabes resolverla, sino que la utilices el resultado para analizar. Pero bueno, todos los libros de circuitos eléctricos la tienen resuelta, ¿no? Porque es una ecuación ya muy conocida, las de segundo orden ordinarias, ¿no? Con coeficientes constantes en sus derivadas, ¿no? Les dicen, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, no sé si así lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, se necesitan las condiciones iniciales, eso sí. ¿Qué condiciones iniciales debo de tener yo aquí? Bueno, pues debo de conocer el valor inicial de la derivada de la función que estoy tratando de encontrar, la solución a la ecuación diferencial, el valor inicial de algún componente, como podría ser el voltaje del capacitor, y también el valor inicial de la corriente, ¿no? O sea, ese es el valor inicial de la corriente y el valor inicial de su derivada, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, la chamba es resolver la ecuación diferencial. Igual y les puedo mostrar la solución, pero pues les digo, nos conviene como ingenieros estar conscientes de dónde salió, ¿no? Entonces, necesito las condiciones iniciales. La condición inicial de corriente la puedo sacar del circuito de CD, como lo veníamos haciendo en los circuitos de primer orden. El valor inicial de voltaje del capacitor cuando empieza el transitorio también se puede sacar con un análisis de CD. Y el valor inicial de la derivada de la corriente, ese lo puedo sacar con esta ecuación. Anoten esta ecuación, tenganla en mente porque lo vamos a ocupar más adelante. Esta ecuación es importante porque puede sacar el valor de la derivada de la corriente en el instante que empieza el transitorio en términos del valor inicial del voltaje y del valor inicial de la corriente del capacitor y de la bobina. Entonces, o sea, si bien no estoy sacando una función con respecto al tiempo, sino un valor congelado en el instante en que empieza el transitorio, eso significa evaluación del cero, ¿verdad? En la derivada, pues sí me va a servir para resolver la ecuación diferencial. Y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, estas serían las ecuaciones, las iniciales para resolver la ecuación 8.4. Hay varias formas de resolver estas ecuaciones diferenciales. Yo la clasifico la que está en el libro como propuesta de una solución y de ahí trabajar la ecuación diferencial para llegar a la
a la solución. Se propone en base a que ya se sabe que las transitorios en un circuito de primer orden son exponenciales. Se propone que la solución a la ecuación diferencial va a ser una exponencial con un cierto valor A multiplicado por una exponencial. Y esa va a ser la forma de la corriente que se espera o se propone como solución a la ecuación diferencial. La 8.4. Entonces, ya una vez que propuse una ecuación diferencial, la forma de comprobar si de veras es solución, pues es sustituirla, aplicar las derivadas y ver si se cumple la igualdad. Y si se llega a cumplir la igualdad a través del manejo que se le va a hacer, pues entonces sí es solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, si la solución que se propone es A exponente de ST, el primer término era la doble derivada de eso, el siguiente término era R por L de la derivada de eso, y el tercer término nada más era directamente ese dato. O sea, estoy sustituyendo aquí, ¿verdad? Estoy sustituyendo la solución que se propone aquí en I, aquí en DI, y aquí en 2 veces DI. Entonces, derivar ecuaciones con exponencial, pues se supone que es de los más fáciles porque es la misma, ¿no? La derivada y la integral de una exponencial es la misma, casi la misma, ¿no? A excepción del manejo que se le da a la letra A. Entonces, sin más, aquí está evaluada esa solución que se está proponiendo en la ecuación diferencial. Si se fijan aquí, puedo factorizar el término E por ST. Aquí está. Si factorizo todo este término, me queda multiplicado por este trinomio. Este trinomio en las ecuaciones diferenciales le dice acción característica. Si yo no término de la izquierda no puede ser 0, entonces la única manera que se cumpla la igualdad para que esto sea 0 es que lo que le decimos ecuación característica pues sea 0. Y como es un trinomio, o sea, sale de multiplicar 2 binomios, pues seguramente tiene 2 raíces, hablando de cuestiones algebraicas, ¿verdad? Pues esas 2 raíces, o sea, los valores para los cuales se hace 0, pues son las soluciones que estoy buscando a la ecuación diferencial, ¿verdad? Noten que quedó bonita la ecuación característica porque está nada más en términos de lo que me interesa como analista de circuitos, que es R, L y C, ¿verdad? Entonces, si yo llego a tener un circuito complejo, pero lo llego a poner en la forma haciendo simplificaciones y Thevenin y todo eso, R, L en serie, pues de ahí saco mis parámetros para cualquier caso, ¿no? Pero bueno, si le aplicamos la chicharronera a la ecuación esta de segundo orden, algebraica, para sacar sus raíces, pues recordarán que es menos B. A este parámetro, coeficiente le dicen A este parámetro le dicen B y a este parámetro le dicen C, en una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces la solución o los raíces es menos B, ¿verdad? Menos B más menos 4A por C entre 2A. Sustituyendo todo, pues me quedan las dos soluciones que están aquí abajo. Ahora, en circuitos eléctricos, esto lo van a seguir viendo al menos en sistemas de control, donde se modelan los sistemas físicos en sistemas de segundo orden, y estoy hablando de todo tipo de sistemas físicos, mecánicos, eléctricos, térmicos, de todo tipo. Lo van a volver a ver este tipo de ecuaciones y soluciones, ¿no? Pero bueno, ahorita, parametrizando, aquí puedo llegar a tener diferentes casos como soluciones. ¿Por qué lo digo? Pues porque si este dato llega a ser menor que este dato, voy a tener una raíz de un número negativo. Y eso es un tipo de comportamiento. En el caso contrario, voy a que esto sea mayor
ese término sea mayor al 1 entre LC, entonces voy a tener otro tipo de comportamiento. Y finalmente, si los dos términos son iguales, se cancelan y las raíces de la ecuación característica, pues nada más dependerían de R y L. Y ese sería otro tipo de comportamiento. Entonces tengo 3 comportamientos diferentes para la corriente en ese tipo de circuitos, dependiendo de los valores de R, L y C. Pero bueno, para tenerlo más claro, en todos los libros de circuitos eléctricos extraen 2 parámetros, alfa y omega, en términos de R, L y C, y les dan nombres porque tienen mucha relevancia en análisis y modelado matemático aparte de los circuitos eléctricos, de otras cosas. Y en términos de esto se caracteriza el sistema. Entonces a alfa le dicen amortiguamiento y a omega, subíndice 0, le dicen frecuencia natural. Estos términos suenan así como más del área mecánica y es cierto, porque en sistemas oscilatorios del área mecánica dependen precisamente del amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del sistema mecánico. Está en términos de su viscosidad, de su constante del resorte, de la fricción, ¿no? Pero también aplica para circuitos eléctricos en el mismo sentido. Para circuitos eléctricos es la fricción vendría siendo resistencia y las comportamientos de guardar energía de un resorte o de un pistón, de una viscosa, lo tienen las bobinas y los capacitores, ¿no? Entonces, también es común hablar de frecuencia natural y amortiguamiento en sistemas eléctricos. Y eso nos sirve para dimensionar si oscila o no oscila uno de estos circuitos. Podemos, ¿cómo se dice? Predecir que va, en alguno de los 3 casos que yo decía, va a oscilar. Y sí, ahorita vamos a verlo. Pero bueno, entonces para simplificar los análisis y el procedimiento de un analista de circuitos, él habla de tener en su formulario amortiguamiento y tener en su formulario frecuencia natural o cero. Los va a obtener en términos de RL en el término del amortiguamiento y en el caso de la frecuencia natural en términos de L y C. Y hace la comparación, ¿no? Dice, bueno, dependiendo del valor del amortiguamiento y frecuencia natural, tengo 3 soluciones, ¿no? Entonces es como se trabajan en circuitos eléctricos. Y las raíces, pues las puedo obtener sustituyendo acá alfa y omega, ¿verdad? Entonces, esas sí van al formulario de cajón. La frecuencia natural tiene unidades, ya combinando los ohms y los henrios y los faradios, combinando esos valores, nos quedan, en términos del sistema internacional de medida, nos quedarían segundo en el caso de las frecuencias. Y en el caso del amortiguamiento mencionan que son Neper sobre segundo, y Neper es una cuestión adimensional, ¿no? Entonces, más bien uno lo ve como que no tiene dimensiones, ¿no? Es adimensional, digamos, el amortiguamiento. Pero bueno, normalmente en circuitos ya no metemos las unidades en los cálculos. No sé si ya se dieron cuenta, por ejemplo, en un transitorio de un capacitor, no metemos ya las unidades, sencillamente al final nomás decimos que es volts o que es amperes, ¿no? Es más cómodo hacerlo así. Pues aquí también, si bien ahí están las unidades, las quita uno por simplicidad y al final pues lo que te quedan son, en este caso que vamos a resolver una corriente, pues nos quedan amperes, ¿no? Bueno, en términos de amortiguamiento y frecuencia natural, la ecuación característica queda así. Pero seguimos con que no tenemos tenemos las raíces que hacen cero la ecuación hablando de álgebra y ecuación característica, ¿verdad? Pero no tenemos las funciones de tiempo corriente, que son las que resuelven la ecuación diferencial. Entonces, se toman como que si pusimos desde un principio que la solución era una exponencial, pero encontramos que tenemos 2 soluciones realmente, se toman esas 2 soluciones como
como soluciones de las exponenciales son soluciones de la ecuación diferencial, pero son dos y se toman en suma porque eso es una ecuación lineal. Entonces, realmente la solución de la ecuación diferencial que estamos tratando de analizar es la suma de dos corrientes exponenciales, donde no conocemos cuánto vale la constante A1 y la constante A2, pero sí podemos llegar a determinar cuánto vale S1 y S2 por la cuadrática, ¿verdad? Cuadrática sí podemos sacar S1 y S2 en términos de R, L y C, pero todavía nos falta determinar A1 y A2, pero bueno, eso ahorita vamos a ver cómo se le hace, ¿no? Entonces, la solución completa de una ecuación diferencial en la parte de la evolución del sistema de una condición inicial a la descarga va a ser la suma de dos exponenciales, ¿verdad? Con tres casos, como ya habíamos dicho. Si amortiguamiento es mayor que frecuencia natural, tengo raíces reales de S1 y S2. Y se dice que el caso es sobreamortiguado y así lo clasificaron. Ahorita vamos a ver por qué. Tiene mucho amortiguamiento. Bueno, se ve porque amortiguamiento es muy grande comparado con frecuencia natural. Ahora, si amortiguamiento es igual a frecuencia natural, se cancela el argumento de la raíz en las soluciones de la cuadrática y nada más me quedan dos raíces reales. Ahí se le dice que es un caso críticamente amortiguado. Teoría para continuar. Si seguimos con problemas de conectividad, su servidor. Diferencial. En el caso de que el amortiguamiento es más grande que la frecuencia natural, primero calculamos amortiguamiento y frecuencia natural en términos de R, L y C. Hacemos la comparación y si amortiguamiento es muy, muy grande, o mayor sencillamente, pues la solución se sabe que va a ser la suma de las dos funciones exponenciales. La suma de dos funciones exponenciales me da otra función exponencial. Eso es un hecho, ¿no? Pero pues es un comportamiento amortiguado, muy amortiguado, porque es una función exponencial que sube, que va del valor inicial de la corriente hacia cero, con como una curva, ¿verdad? Una curva exponencial. Eso va a suceder siempre que el capacitor sea mayor que 4 veces la inductancia entre la resistencia al cuadrado. ¿De dónde salió la formulita? Bueno, pues es un manejo algebraico de lo que viene siendo la fórmula que sacamos para amortiguamiento y la fórmula que sacamos para frecuencia natural. Vamos a ver que si habiéndolo como una mayor, no, una inecuación le dicen, una inecuación, que el amortiguamiento sea mayor que frecuencia natural, siempre va a suceder cuando el capacitor sea mucho mayor que la relación 4L entre R cuadrada. Entonces, esta sería la solución. Ya tengo forma de sacar S1 y S2, ¿verdad? Con la cuadrática, en términos de R, L y C, o en términos de frecuencia natural y amortiguamiento, como quieran ver. Y la chamba final para dar la respuesta sería, pues, ¿cuánto vale A1 y cuánto vale A2? Eso lo vamos a ejemplificar al final en un ejercicio. Pero bueno, esta sería la solución a la ecuación diferencial cuando el sistema es muy, muy amortiguado, porque su capacitor es mucho más grande que esta relación, ¿verdad? Estamos hablando, si graficamos la suma de dos exponenciales, estamos hablando de que el sistema va a tener este comportamiento, ¿no? O sea, arranca desde la condición inicial, y siempre va a seguir una exponencial en decaimiento hasta el cero, ¿no?
Noten que conforme el tiempo se hace muy grande y los argumentos son negativos en las exponenciales, pues va a tender a hacerse cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llegará a ser cero? Aquí una pregunta es que algunos compañeros hacen, dice, ¿será 5 tau? Aquí no hay una manera así tan fácil de decir que es 5 tau, ¿no? Entonces aquí lo que se sabe es que después de mucho tiempo, pues sí va a llegar a ser cero, pero no aplica lo de sistemas de primer orden, que decíamos que para fines prácticos podíamos hablar de un 5 tau. No podemos hacer esa aseveración aquí tan a la ligera, porque el tiempo de decaimiento depende de S1 y depende de S2. Entonces, como te puedes tener ahí combinaciones de casos, aquí no aplica lo de 5 tau. Pero sí sabemos, por lo que acabamos de demostrar, que el comportamiento de la corriente en un transitorio de un circuito RLC muy amortiguado, pues su comportamiento es casi una exponencial lenta, ¿verdad? Siguiente caso, decíamos que si amortiguamiento es igual a frecuencia natural, bueno, entonces se cancelan las raíces, la parte de la raíz en la cuadrática, y esto se va a dar cuando el capacitor sea igual a la relación de 4L entre R cuadrada, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la solución? Bueno, sigue siendo una solución, la suma de dos exponenciales, pero puedo factorizar, de alguna forma la exponencial la puedo factorizar y sale involucrado un término ahí de una línea recta, ¿no? Pero bueno, en forma general sí sería la suma de dos exponenciales. Pero estas dos exponenciales y sus valores, tienen un comportamiento más rápido que el anterior, ¿no? El anterior decíamos que era una exponencial en decaimiento muy lenta. Esta crítico amortiguado sigue siendo exponencial, pero ya no es tan lenta. Se dice que incluso es la forma que decae la corriente más rápida, ¿no? Esa es la forma más rápida que vas a encontrar. Porque si le sigues bajando el amortiguamiento y el amortiguamiento se hace menor que la frecuencia natural, en lugar de que sea más rápida la exponencial, ya va a ser exponencial y ahorita vamos a ver. Pero bueno, si grafico esta respuesta, graficamos esta formulita, sería la solución a la ecuación diferencial en el caso crítico amortiguado. Pues estamos hablando de una curva que decae, ¿verdad? Una curva que decae exponencialmente, pero ya no es tan lenta como la de muy amortiguado. Esta decae más rápidamente, ¿no? Y les digo, va a ser la que va a decaer más rápidamente y a partir de ahí, si baja más el amortiguamiento, empieza a ser oscilatoria, ¿no? Que sería el siguiente y último caso, el caso subamortiguado, ¿no? En el caso de que el amortiguamiento sea mucho menor a la frecuencia natural, sustituyo en mis formulitas, me queda esta de relación donde el amortiguamiento es más pequeño. Ya ven que el amortiguamiento depende de la resistencia y de la inductancia, creo. Sí, miren, el amortiguamiento depende de la resistencia y de la inductancia. Si esto llega a ser muy pequeño el valor comparado con la frecuencia natural, vamos a tener un sistema oscilatorio. Porque si bien la solución es sustituir la solución para S1 y S2, sustituir en la cuestión característica en la cuadrática, nos queda el argumento de la raíz, nos queda negativo, porque el amortiguamiento es menor, ¿verdad?, que la frecuencia natural. Entonces estamos hablando de que son raíces complejas o con parte imaginaria. ¿Qué consecuencias tiene en la ecuación? Pues estaríamos hablando de variable compleja. Aquí sí no sé cuánto sepan de variable compleja, pero bueno. La suma de las dos exponenciales sigue siendo la solución a la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero el argumento S1 y S2 es un número complejo. Entonces, para tratar de entenderlo mejor en el dominio del tiempo, aplica uno la identidad de Euler. La identidad de Euler dice que E a la J teta o E a la menos J teta se puede poner en términos de su, ¿cómo le dicen? Expresión rectangular o compleja, parte real, parte imaginaria.
Entonces, en lugar de poner las exponenciales, mejor pongo los cosenos y senos, ¿no? Entonces me va a quedar la solución, una exponencial que multiplica a dos términos, aplicando la identidad de Euler, pues en este caso está sumando un coseno y un seno, y en este caso está restando un coseno y un seno. Los dos se suman multiplicados por las constantes A1 y A2. Si hago aquí manejo trigonométrico y junto términos idénticos, este tipo de cosas, lo puedo transformar a esta expresión. Le digo, lo más importante aquí es la última, ¿no? Es la que necesitamos tener en nuestro formulario. Si se fijan, es la suma de una función seno y una función coseno en términos de un nuevo parámetro que se dice WD o W subíndice D. W subíndice D lo puedo obtener del argumento negativo de la raíz cuadrada. Ese sería el valor de WD. Y el valor de B1 y B2 los voy a obtener en términos de A1 y A2. Entonces, como no son iguales, al final de cuentas cumplen el mismo papel que A1 y A2, pero como no son iguales, pues le vamos a llamar B1 y B2. Esta última ecuación pues es la que me interesaba y no todo el relajo para demostrar cómo llegar ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta es la solución a una ecuación diferencial que tiene muy poco amortiguamiento en sus parámetros RLC. Propiamente R entre 2L, ¿verdad? Si ese valor es muy pequeño comparado con la frecuencia natural, tengo una solución oscilatoria. ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones, tanto seno, al sumar funciones seno y coseno, siempre me va a dar otra función, ya sea seno o coseno. Multiplicado por una exponencial con argumento negativo, lo que va a pasar es que conforme el tiempo se haga grande, se va a hacer cero este lado de la ecuación. Este lado de la ecuación se va a hacer cero conforme el tiempo se haga grande. Y el tiempo conforme se haga grande en tanto una función coseno como una función seno, pues nada más está oscilando, ¿verdad? Pero se va a hacer cero toda la respuesta por la exponencial. Entonces, me queda una evolución de una corriente que arranca de su valor inicial y empieza a oscilar, pero se va cada vez decrementando, ¿no? ¿Qué tanto tiempo va a durar oscilando? Pues va a depender del valor de t, ¿verdad? Como vemos aquí, va a depender del valor de t y del valor del amortiguamiento menos alfa, ¿no? Si el valor se hace muy grande rápidamente, pues esto se extingue rápidamente, ¿no? Y dura unos milisegundos. Normalmente, hablando de capacitores pequeños, bobinas pequeñas, de microfaradios, milihenrios y algunos kiloohms en la resistencia, estamos hablando que estos fenómenos son de fracciones de o milisegundos o fracciones de milisegundo, ¿no? Son fenómenos rapidísimos y solamente se ven en el osciloscopio. Y solamente se ven si lo haces periódico, solamente es una señal de prueba periódica para estar repitiendo el fenómeno y poderlo ver en la pantalla del graficador, ¿verdad? Pero bueno, esta es la solución en el tercer caso, que no tenga mucho amortiguamiento, va a ser oscilatoria porque es subamortiguado, ¿no? Pues, ¿cómo ven el relajo? Recapitulando, a mí lo que me interesa realmente es llevar al circuito a su forma RLC. Ya teniéndolo ahí, el siguiente paso es sacar las condiciones iniciales y tenerlas a la mano. El tercer paso es sustituir R, L y C en la fórmula de amortiguamiento y frecuencia natural para saber cuál de los tres casos voy a agarrar. Y ya sabiendo cuál de los tres casos es, sustituyo los valores que se me pidan para sacar la expresión matemática de la corriente que va a haber en esta descarga del sistema, ¿no? En un transitorio. Aquí ya no hay tau. Aquí ya no hay tau porque es muy variable. Y ese sería lo que me pedirían a mí en un caso de un circuito clásico de análisis desde el punto de vista de un analista de circuitos eléctricos. ¿Quieren saber si el sistema oscila o no oscila? A veces se quiere que oscile y hay que ponerle cosas para que oscile, cambiar el valor de la resistencia
cambiar el valor de la inductancia, cambiar el valor del capacitor para que haga lo que yo quiera. Les digo, en aplicaciones que van a ver más adelante en su carrera, a veces se quiere que oscile. Pero ¿cómo? Sí, o sea, si yo quiero transmitir información por una señal senoidal, como se transmite la mayoría de la información hoy día, incluso ya se volvió digital, yo necesito osciladores de alta frecuencia, ¿no? O el núcleo de velocidad de un sistema digital o de control en mecatrónica es una señal de reloj, le decimos. También necesitamos generar señales de alta frecuencia. O simplemente el generador de señales de laboratorio, ¿cómo funcionan por dentro? Pues los que son analógicos tienen circuitos que oscilan. Entonces sí, a veces se desea que oscilen y a veces se desea que no oscilen. Caray, ¿cómo? Si quiero hacer una red de filtrado de un sistema que se oponga a los cambios de corriente, yo haría un sistema muy amortiguado para que evitara las oscilaciones. En ese caso es otra aplicación y ahí lo que no quiero es que oscile. Entonces ya dependiendo la aplicación que van a ver en materias de ingeniería aplicada, se utilizan estos conocimientos de circuitos eléctricos que ahorita estamos en ingeniería básica, ¿no? O ciencia básica. Esto ya no está en la frontera del conocimiento, esto ya es bien conocido de 100 años para acá y se utiliza para aplicaciones. Tiene otras implicaciones en las áreas de mecatrónica, sí. Por ejemplo, si lo llevo a sistemas mecánicos yo no deseo que un brazo robótico ande oscilando cuando se mueve. Andaría todo tembeleque y las oscilaciones provocarían desgaste en los componentes. Uno no desea que en un sistema mecánico en sus movimientos sea oscilatorio. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Pues meterle amortiguamiento, o sea, pero en las estructuras que conforman el componente mecánico, ¿no? Y así puedo seguir hablando de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, un sistema de temperatura que cuando yo quiero regular esa temperatura a un valor muy fijo que de ahí no se mueva. Por ejemplo, pausterizar. Pausterizar es calentar un alimento, pero que no se suba ni se baje porque perjudica el sabor y la composición química del alimento. Yo quiero que la temperatura esté exactamente en un valor. El sistema de control tiene que evitar las oscilaciones. Si el sistema tiene un comportamiento natural oscilatorio, que muchos pasteurizadores, si no tuvieran sistema de control, pues estarían oscilando la temperatura, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones e implicaciones de esto, ¿no? Pero bueno, ejemplo, a ver si alcanzamos a hacer el ejemplo, para que vean cómo se utilizan las ecuaciones y que no vamos a estar resolviendo la ecuación diferencial en cada caso, sino vamos a utilizar los resultados. Y cuando se les pide a ustedes el análisis matemático, se les pide nada más que sustituyan que sepan escoger la ecuación, ¿verdad? De su formulario, porque no basta con que las tengas ahí en tu formulario, porque pues hay que saber cuál es cuál, ¿no? Esta nada más se usa, o todo lo que hicimos ahorita nada más se usa en la respuesta natural de un circuito RLC sin fuente de energía, ¿verdad? Escoger mis ecuaciones y vaciarle mis parámetros y obtener mis ecuaciones diferenciales en términos de análisis de CD. Pero lo digo fácil, pero les digo, la mayoría de los errores que comete uno son o se deben a esas razones. O no sé sacar las condiciones iniciales, o no sé escoger la ecuación adecuada, o no sé aplicar una metodología para simplificar el circuito para llevarlo a la forma estándar, ¿no? Es donde yo veo los problemas, ¿no? Y así de manera general. Bueno, ejercicio. Tenemos un circuito de la figura 810. Este circuito tiene un interruptor que ha estado cerrado mucho, mucho tiempo, de tal suerte que el circuito llegó a su estado estable y se cargaron sus componentes. Llegó a su valor de carga final el capacitor y se comporta como circuito abierto, y llegó a su valor de carga final la inductancia y se comporta como un alambre. De tal suerte que tiene un valor inicial el capacitor de voltaje y tiene un valor inicial de corriente la inductancia, porque a pesar de que se comporte como alambre, estás pasando corriente a través del alambre, ¿no? Entonces, noten, tengo un sistema con fuente de energía y una red eléctrica, y muy al principio nos puede así como impresionar que cómo le vamos a hacer, pero nos dicen los datos del problema que lo que yo voy a analizar es a partir del T igual a 0, que es el transitorio. Yo nada más voy a analizar esta parte del circuito.
porque es la que se queda conectada una vez que esto se abre, ¿verdad? Cuando esto se abre en T igual a 0, nada más me queda este circuito y es un circuito de respuesta natural o evolución de condiciones iniciales hacia la descarga, ¿no? El de la carga yo creo que lo vamos a ver mañana, ¿no? El otro intervalo de este tipo de circuitos, ¿no? Pues bien, lo primero que voy a hacer es sacar mis condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuáles son mis condiciones iniciales? Si este switch estaba cerrado y pasó mucho tiempo así, este capacitor se cargó a un cierto voltaje y se comporta como un circuito abierto. Entonces es como si no estuviera. Esto lo quito. Vean la figura del lado derecho ya no aparece. Porque los capacitores una vez que se cargan son circuitos abiertos. Ok. Y las inductancias también se cargó porque pasó mucho tiempo y las inductancias se comportan como un alambre. Entonces esto lo pongo como un alambre y en el régimen permanente, el circuito equivalente eléctricamente hablando es el del lado derecho, en el cual yo puedo sacar corrientes y voltajes con un análisis de CD, que serían mis condiciones iniciales. ¿Se acuerdan de una ecuación que les dije hace unos minutos que le pusieron atención que la íbamos a ocupar? ¿Sí? Necesitamos, ¿cuáles condiciones iniciales necesitamos? Necesitamos la corriente que pasa por la inductancia cuando empieza el transitorio y necesitamos el voltaje del capacitor cuando empieza el transitorio. Dicen, achis, pero ¿por qué está el voltaje de la resistencia de 6 ohms? Ah, pues porque, miren, si esto es un alambre y esto está abierto, el voltaje entre el punto superior del capacitor y el punto de conexión inferior del capacitor son los mismos puntos en el análisis de circuito equivalente de CD que los puntos de conexión de la resistencia. Es decir, la resistencia queda en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, si saco el voltaje en la resistencia, pues voy a tener el voltaje del capacitor al inicio del transitorio. ¿Cómo sacar estos datos? Pues ya es a gusto de cada quien. Miren, por ejemplo, para sacar el voltaje aquí rápido, pues un divisor de tensión, ¿verdad? O para sacar la corriente aquí rápido, pues es la ley de Ohm directamente, ¿no? Voltaje entre la resistencia equivalente en serie me da corriente total. Son 10 volt entre 10 ohms, porque se suman, porque están en serie, pues es un ampere. Entonces la corriente inicial es un ampere. Y un ampere multiplicado por la resistencia, o sea, corriente que pasa por aquí, por la resistencia, pues me da este voltaje con la polaridad positiva arriba. Entonces son 6 volts. Entonces, esas son mis condiciones iniciales. Les decía que la mayoría de los problemas para los estudiantes es sacar las condiciones iniciales, ¿no? Dependiendo cómo nos hayan puesto el circuito. Los autores de los libros de circuitos, pues le ponen buenos circuitos para ejercitar las procedimientos y criterios del semestre pasado, ¿verdad? Bueno. Entonces, el otro paso, ya una vez determinando mis condiciones iniciales, el otro paso es agarrar la formulita de alfa o amortiguamiento y la formulita de frecuencia natural y sustituir mis valores porque pues ya tiene la forma estándar, ¿no? Se fijan, la forma estándar de este circuito ya está RLC, R6, C es 0.2 faradios y L es 0.5 henrios. Entonces, sustituyendo eso en mi formulita de amortiguamiento, 9 entre 2 veces de un medio de henrio me da 9 de amortiguamiento. Nepers entre segundo, algo así, pero les digo, ni caso tiene meterse las unidades en circuitos eléctricos, las unidades las dejamos al final, ¿no? Y la frecuencia natural es 1 entre la raíz de L por C, ¿no? L es un medio de henrio y C es un 50 de faradio, o 0.02 creo decía. Multiplicado raíz y luego el inverso me da 10. Entonces, 9 es menor que 10. O sea, amortiguamiento es menor que frecuencia natural. Por lo tanto, este sistema va a tener una respuesta subamortiguada. Por lo tanto, este sistema tiene raíces en su ecuación característica con parte imaginaria. Busco los parámetros que explicamos en esa parte de la solución de un circuito RLC. Hablábamos de que si bien existía alfa y omega 0, hay otro parámetro que era WD, ¿no? WD era
era este dato. Era W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, ¿verdad? Entonces las raíces son menos alfa más menos JWD o más menos la raíz de amortiguamiento cuadrado menos frecuencia natural al cuadrado, como quieran ver. Sustituyendo todos los datos, las raíces son imaginarias y son este resultado. Yo ya tengo la solución, ya nomás estoy sacando los parámetros de la ecuación. Reitero otra vez, el método aquí es agarrar la ecuación que ya la conocemos, la solución, y ponerle sus parámetros ya del caso. Entonces, la ecuación general para un subamortiguado es E a la menos alfa t, ¿verdad? Pero ya sé que alfa vale 9, pues se lo pongo. Por dos constantes. Les llamábamos B, pero pues aquí les puedes llamar A, no hay problema. Nomás recuerden que estas A no son iguales que si fuera un caso muy amortiguado o sobreamortiguado. Bueno, son dos constantes que no conocemos, ¿verdad? Por el coseno de W de t más el seno de W de t, donde W de t es la parte imaginaria de la raíz y se saca evaluando este dato de amortiguamiento al cuadrado menos frecuencia natural al cuadrado. ¿Qué me falta ya para terminar mi problema? Se fijan que abordar estos problemas ya una vez teniendo la solución de la ecuación diferencial nomás es utilizarlo, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta el valor de A1 y me falta el valor de A2. ¿Cómo los voy a sacar? Con las condiciones iniciales. Habíamos dicho que la frecuencia, la corriente inicial del transitorio era 1 ampere. Hicimos un análisis en CD donde dijimos que era 1 ampere. Y luego hay una ecuación, la ecuación que les había dicho que después utilizaba, la ecuación 8.5. Entonces, si me regreso aquí en el PDF, pues voy a encontrar la ecuación 8.5 que dice que la derivada de la corriente es menos 1 entre L por R por la valor inicial de la corriente más el valor inicial del voltaje. Entonces, me traigo esa formulita y aquí me va a ser muy útil, ¿no? Tengo el valor inicial de la corriente, sí, 1 ampere. Tengo el valor inicial del voltaje, sí, habíamos dicho que eran 6 volts. Aunque aquí se le pone signo negativo porque como el capacitor empieza un proceso de descarga, cambia su polaridad. Está explicado aquí en el texto eso. Ya nomás sustituyo y evalúo y me queda menos 6. Menos 6, como condición inicial de la derivada de la corriente, evaluada en el punto t igual a 0. Porque realmente la derivada pues es una función del tiempo, pero aquí lo que obtuvimos fue el valor de esta función del tiempo en el instante t igual a 0. Ya con esos datos me voy a trabajar la ecuación que obtuve. Esta ecuación que obtuve la trabajo para despejar la constante A1 y la constante A2. Miren, la primera cuestión que se puede trabajar muy fácilmente es, bueno, si sustituyo t igual a 0, ¿verdad? En esta ecuación, ¿a qué debería ser igual? Ah, pues a la corriente inicial, ¿verdad? Entonces, si sustituyo t igual a 0 aquí, lo igualo con 1, porque 1 ampere es la condición inicial de corriente, ¿verdad? En t igual a 0. Y me queda una ecuación en términos nada más de A1 y A2. Incluso uno de estos se elimina al sustituir el 0, ¿verdad? Porque las funciones seno de 0 o coseno de 0 se simplifican bastante a ceros y unos, ¿no? Entonces, si sustituyo, ¿dónde está el análisis? Aquí está. Bueno, aquí traigo el segundo análisis, pero ando buscando el primero. Bueno, el primero sería, entonces, menos 1 ampere, viendo esta ecuacioncita, menos 1 ampere es igual a E a la 0, que es un 1, A1 coseno de 0 más A2 seno de 0, y de ahí despejo A1, porque todo esto me va a quedar igual a 1, y de ahí despejo a 1, y y ya nada más me falta lo de A2.
Entonces, A2, yo ya sé que la derivada de la corriente con respecto a tiempo en el instante t igual a 0 es -6. Entonces yo tengo toda esta ecuación completa y ya saqué lo que vale a 1. Entonces la derivo y sustituyo t igual a 0 y sustituyo que i en ese momento vale -6. Entonces le sacamos la derivada a toda la ecuación sota, ¿verdad? La derivada de toda esta ecuación sota, aunque no, algunas partes no son tan difíciles, ¿no? Pero bueno, cuando tengo dos funciones, ya ven que es la primera y la derivada de la segunda, más la segunda y la derivada de la primera, y luego otra vez con la otra, se simplifican todos esos relajos. Aquí en el libro ya no hacen mucho el desglose. Y ya conozco lo que vale a 1 y de todo esto despejo a 2. Mire, ya quedan unos minutillos para que se corte. Yo creo que le seguimos aquí el día de mañana para volver a recapitular esto con calmita. Pero sería la forma de sacar la constante A1 y la constante A2 y llegar a la expresión final. Esta es la corriente en el transitorio para el caso analizado, que si yo la graficara, pues estoy hablando de que arranca la corriente que en un valor de 1 y empieza a oscilar, ¿verdad? O sea, hace esto. Hace esto la corriente y empieza a oscilar y empieza a llegar a un valor de 0. ¿Qué tanto tiempo se tarda? Pues depende de -9t, ¿verdad? ¿Y qué tanto es sus amplitudes en las oscilaciones? Pues depende de la suma del argumento de la función coseno y la función seno. ¿Alguna pregunta? Y mañana le seguimos aquí, otra vez. Me gustaría saber si se escuchó todo, se estuvo cortando mucho, ¿no? Esta última parte sí se escuchó, profe. Bueno, podemos recapitular mañana el ejercicio y de ahí pasar a otro ejercicio. Sería ver más ejercicios pues el día de mañana. No sé, ¿tengan alguna otra duda? Ya sabe, bueno, más o menos qué día van a ser las fechas del primer parcial. Pues yo propongo que sea el miércoles de otra semana, porque ya van a pedir una calificación parcial. Muy y tengan bien. tiempo de terminar. Pero bien podemos hacer el examen ya de los sistemas de primer orden para el miércoles que viene. O sea, les iba a decir mañana. De hoy en 8 examen. Sale. Profe, en cuestión de la tarea, ¿hasta qué ejercicios quiere el día de hoy? Pues todo lo que es sistemas de primer orden con bobinas y capacitores. Porque no hemos visto cómo trabaja ¿cómo se dice? Sistemas de segundo orden, pues lo estamos viendo a partir de hoy, ¿verdad? Sería entonces como los 10 primeros, 11. Más o menos, ¿verdad? Sí, creo que son 11. Me dicen algunos compañeros que no han acabado, pues entreguen lo que lleven. Entreguen lo que lleven para empezar a revisarles, si no, ¿cómo le hacemos? Porque esta tarea no la dejamos ayer, ¿verdad? Esta tarea tiene 2 semanas que la pusimos. Hoy se determina el sistema, creo que a las 10 se cierra, ¿no? De que suban esta tarea. Pero, ¿y entonces el resto cuándo lo entregaríamos? Pues, podemos dejar otra semana, pero pues el resto creo que nada más son 2 problemas. Tenemos 2 problemas de tarea parecidos al que estamos resolviendo ahora, ¿verdad? Los podemos dejar para dentro de una semana. Precisamente el día del examen. Ok, pero, o sea, dice que hoy entreguemos lo que llevamos y dentro de una semana ya sería todo junto. Así O sea, es. Ok. Así es. Profe, yo tengo una duda del ejercicio. Ya en la última ecuación, ¿de dónde sale A? Porque, por ejemplo, nada más es coseno de 4.35t porque A1 nos salió a 1. Y seno de 4.35 por 0.68 es lo que nos salió de A2. ¿De dónde sale la última A?
No sé si me- Despejas esta ecuación, mira. No, de la ecuación final. Ya en la ecuación final. Está representando que son Representa- amperes, ¿no? Estas son las Ah, unidades. es la unidad. Sí, ok, perdón. Es el comentario que hacemos de las unidades, que casi no se manejan las unidades en todas las operaciones y al final se lo pones. Si tú sabías que esta ecuación es de corriente, pues al final dices que es un amper. Sí, es que me confundí con las de las constantes. Sí, Bueno, ya te entendí. Son las unidades. Ok, gracias, profe. Pero de todas maneras, mañana lo revisamos otra vez porque estuvo muy rápida la explicación del final. Y eso es muy importante porque hay que sacar las condiciones iniciales, o sea, cuando lo que vale la corriente cuando empieza el transitorio, o sea, t igual a 0, y lo que vale la derivada de la corriente cuando empieza el transitorio, para poder despejar a 1 y a 2. Si no queda claro eso, pues no van a poder resolver este tipo de circuitos. Pero si se fijaron, ya no resolví la ecuación diferencial, ya nomás me dediqué a buscar los parámetros y sustituirlos, ¿verdad? Esa sería la metodología que deberían de cachar. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podría subir el PDF a Moodle o habilitarlo? El de hoy. Sí, se los pongo en el Moodle, sí. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Bueno, los dejo porque ya tienen la otra clase para que no se conecten tarde. Y mañana le seguimos a esto. No hemos acabado, ¿eh? Apenas vamos en la respuesta natural de un circuito RLC serie. Entonces, les agradezco la atención y pues, nos vemos mañana a las 8:30. Gracias, profe. Gracias, profe.